Maravilloso. Bueno, hoy voy a compartir un poco sobre el chi, que también se le dice ki. Son distintas maneras de escribir, distintas nomenclaturas. ¿Y qué entendemos por chi, por ki? Que como se podría traducir como vulgarmente por energía. Energía. Podemos encontrar un chi físico. Y sí o sí tenemos que hablar del sistema nervioso, que es a través del cual sentimos ese chi físico. También podemos hablar de sistema circulatorio, ¿no? De sangre. Pero además de los aspectos físicos, incluso metabólicos, hay una cualidad del chi que podríamos decir que es no física o no manifiesta, y vamos a ponerlo como del orden espiritual, ¿no? Que esta parte espiritual, entre comillas, como más sutil que estos procesos, incluyen también, yendo a lo más denso, a la mente también. La memoria es una forma de chi y una expresión de él. Entonces, toda esta parte que sigue debajo de, o sea, eh, más sutil, no tan denso y físico, ese sustrato se va a llamar Xuan Chi. Y es importante, que esto sería más allá de lo fisiológico, es importante comprender este término, y junto con todos los demás términos del Qigong o del Neikung o de las prácticas internas, que si bien tienen nombres similares a la medicina china, son muy distintos. Solamente comparten nombres similares porque se ahorraron palabras, pero no tienen nada que ver. La práctica de medicina tradicional china es opuesto a Qigong. Entonces hay muchísimos términos que comparten, pero no son, en algunos hay cierta referencia similar, aproximada, pero no son lo mismo. Y lo que sucede que muchos baches que quedaron en el Qigong, en el Qigong, el Qigong también se escribe, ¿no? Así. Muchos baches que quedaron acá fueron rellenados con contenido teórico de la medicina china. Pero eso es un error. Y volvemos a esto de la forma y la no forma. Esto lo más denso y lo sutil. Como lo manifiesto y lo manifiesto. Y encontramos que en ambos aparece el chi, ¿no? El chi como ese fluido de la mente intermedio entre lo manifiesto y lo inmanifiesto. Por eso, el chi va a ser el camino, el vehículo del Tao, que apuntan a estos puntos intermedios, a la puerta misteriosa, al Yuan Men. Existen un montón de tradiciones que se basan en solamente prácticas de la conciencia, pero estas tienen como el peligro de caer en narrativas sin realmente acceder al reino de la no forma, ¿no? O sea, quedar solamente en el mundo de la forma conceptual y quedar en un reino de conceptos, o peor aún, reprimiendo conducta, sin que haya una transformación verdadera del corazón, que es algo usual en los caminos que se basan, por ejemplo, en meramente conducta sin profundidad. Entonces, tenemos el chi, que es como un puente, que es como un camino similar al Tao, pero Tao no puede ser reducido a solo camino, ¿no? Es un término sin traducción en una palabra. Si bien tiene en el símbolo algo similar a un camino, camino es mucho más que eso. Entonces tenemos
dentro del chi de la forma, ¿no? El aspecto de la forma, tenemos las cualidades en nuestro cuerpo congénitas. Lo que la naturaleza nos dio, natura. Y luego tenemos, de hecho, natura y nurtura acá también, ¿no? Lo que desarrollamos también dentro de la respiración, de la alimentación. Este chi más denso. Pero también tenemos el sin forma. Y junto con ellos tenemos un potencial que es mucho más amplio, si no ilimitado, en este chi sin forma. Entonces, el Tao vamos a trabajar dentro de las prácticas taoístas con un ki o chi celestial, que es el congénito también. Tenemos luego el Shen Xian, que esto se lo llama el espíritu inmortal. Esto es parte de lo sin forma. Inmortal. Y esto es importantísimo, Ling Shen. Son términos que pueden aparecer en medicina china, pero en alquimia y en Qigong significan cosas muy distintas. Y esto es como si fuese el espíritu desarrollado. Es como si fuese, no sé, como si fuese el gran espíritu, la conciencia, el Shen Xiang, estoy haciendo un traslado, y el Ling Shen sería como lo que los hindúes llaman Shiva o el alma individual. Ahora, esto que aparece acá, que voy a poner a continuación, entra al reino de los sin forma, ¿no? Sin forma. Entonces tenemos el Ling Shen, que es como intangible, incluso la mente es tangible comparado con el Ling Shen. Y este Ling Shen sería como la base de la atención, que cuando entra en comunicación con el Yuan Shen, generan la forma de la mente, ¿no? Esto va a generar como lo que llaman Yi Nian y se vuelve manifiesto. Es como que cuando la base de la atención entra en la forma del cuerpo, por medio de dos formas, ¿no? De intención, que es la más baja de todas, y la atención, que es la más elevada, atención pura. Porque si yo quiero descubrir y develar mi verdadero ser y uso intención, estoy sobrediciéndole cosas arriba de lo que ya tengo distorsionado. Meto más ruido. Por eso es que usar intención, usar imágenes es súper contraproducente. En cambio, la atención va a desnudar y revelarme las cosas, el espíritu verdadero, lo más profundo, ¿no? Y como esto es lo que va a permitir dentro del camino taoísta, conectarme con, si se llega a ver, sí, con las prácticas de Tai Ding, que sería como Samadhi, Jhana, Tai Ding traducido como gran escucha o gran quietud. Y todo esto, ¿para qué? Ahora se va a relacionar también con el mundo manifiesto, que se va a reflejar en el Xin, en el corazón, que en realidad es corazón, mente, es una sola palabra. Y acá se va a reflejar en la personalidad, que es lo visible,
en las preferencias, en el camino que tomamos, en el destino de la vida, ¿no? En nuestro flujo de vida, en nuestro camino. Esto va a ser como el reflejo, esto es lo que va a empezar a transparentar ese espíritu original. Gran parte del Tao lo que propone es disolver el aspecto de la mente que crea representaciones mentales. Esto, lo que le hace al chi es lo estanca y lo vuelve denso. Denso en un mal sentido, porque puede haber densidad en un buen sentido. Entonces, todo el Tao Te Ching busca disolver las imágenes en la cabeza, que es como si fuese un aspecto de extrema ilusión, ¿no? Como estar atrapado en el relato de mi cabeza y desconectado de la evidencia de lo que estoy percibiendo. Entonces esas narrativas son disueltas en muchos de los versos del Tao Te Ching, esto de trascender las formas y los nombres, ¿no? Los nombres y las formas serían nombre y forma, o forma y nombre, son sonidos o palabras e imágenes que son la manera en la que la mente se manifiesta. La mente aparece como sonidos e imágenes, como palabras e imágenes. Y cuando estamos entrando en gran estado de meditación, la mente, en su intento de controlar, de mantenerse ahí firme, genera a veces apariciones, hasta puede aparecer como una deidad, un ser de luz superior, distintas representaciones, distintas fabricaciones mentales, pero que son del orden de lo ilusorio, en el sentido de que son impermanentes. O sea, si estoy meditando y de golpe la mente quiere tomar el control y me aparece un ser y me habla. Bien, ¿ese ser es permanente o es impermanente? ¿Qué es lo impermanente? Bueno, lo que permanece siempre igual, siempre incambiable. Este ser pasó de acá a acá, cambió, se movió. Habló, se movió. Tiene forma, color, movimiento. Es del reino de lo impermanente, del reino de la ilusión. Es la mente. Y